Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Mire, vamos a iniciar. Dice así la palabra de Dios, que se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Este tema que traigo hoy se llama ¿a quién le pertenecemos? Nosotros vamos a saber y sabemos de antemano, y quizás personas nuevas que nos estén escuchando, nosotros solo le pertenecemos a Cristo. Él es el que dio la vida por ti y por mí. No importa quién te haya hablado, hay que bendecir a aquel que nos llevó la palabra, que nos llevó aquella palabra que llegó a nuestro corazón, que impactó nuestra vida, que impactó nuestra mente, que nos hizo transformar por medio del Espíritu Santo. Abrió nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y pudimos ver mucho más allá de lo que veíamos antes. Mire lo que dice aquí. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Mire el saludo que él hacía. Dice, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces aquí Pablo le está diciendo a los santificados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Mire qué lindo. Aquí usted y yo estamos haciendo esto precisamente. Tú y yo estamos invocando el nombre del Dios vivo. Él está allí contigo, está aquí conmigo. Hay ángeles alrededor tuyo, hay ángeles alrededor míos. El Espíritu Santo está ministrando en medio de ti. Tenemos a un Dios que no está entre medio de cuatro paredes. Es un Dios libre, por lo cual Él nos ha hecho libres a nosotros para poder llevar el evangelio de victoria, para poder llevar el evangelio de paz, para poder llevar la palabra, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que quiera dar ese paso de arrepentimiento, para todo aquel que quiera dar aquella decisión, la decisión más importante que tenemos en la vida. Ahora vivimos en un mundo donde todo hay que asegurarlo. ¿Por qué? Si compramos una casa, hay que asegurar la casa. Si compramos un celular, hay que asegurar el celular. Si compramos un carro, hay que asegurar el carro. Aseguramos todo, pero no nos estamos preocupando de asegurar tu alma, de asegurar mi alma. Y eso es lo más importante. Dice la palabra de Dios que si tú y yo nos perdemos, realmente habremos perdido todo. Todo se va a quedar aquí. Todo es terrenal, todo es corruptible, pero lo incorruptible es el alma. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo logremos, entendamos, que seamos valientes, que podamos arrebatar el reino de los cielos, porque dice la palabra que solamente los valientes arrebatan el reino. Solamente aquellos que están en la convicción de haber creído de que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo fue el que dio la vida por ti y por mí. Hoy tú y yo estamos, tú en aquel rinconcito, yo en este rinconcito, estamos unidos espiritualmente para honrar, invocar el nombre del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Así como fue de Pablo, así como fueron de los apóstoles, así como fueron de aquellos grandes hombres que dejaron un gran legado en las Sagradas Escrituras, así es tu Dios y es mi Dios, es uno solo, uno solo. Entonces dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros sabemos, de que nuestro Padre está en los cielos, que nuestro Padre nos ha dado la entrada triunfal al trono de la gracia con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice así,
Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Aquí Él está confirmando lo que yo les estoy diciendo. Él nos dio la entrada, nos dio la gracia. Tenemos un abogado que siempre está intercediendo por ti y por mí allá en el cielo. Siempre está intercediendo. Así hayamos fallado, nosotros muchas veces tenemos un Dios que nos ama, un Dios que te ha dado la vida por ti, un Dios que quiere que tú y yo no nos perdamos. Aquí Pablo le está diciendo: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Por qué habla Pablo de ciencia? Porque la ciencia estaba bien avanzada en aquel tiempo. Corinto era un lugar donde había gente muy culta, gente que habían muchos griegos, habían muchos teólogos, había mucha gente que tenía dones, que sabían tocar arpa, que sabían tocar piano, que sabían tocar flauta, que sabían tocar tamboriles, que sabían tocar tantas cosas, podían predicar el evangelio, pero no estaban poniendo atención a esos dones que Dios le había dado. Unos eran misioneros, otros evangelistas, pero se habían quedado estancados hablando de que si yo soy de aquí, yo soy de allá, que no, somos de Cristo, somos una sola nación, somos un solo pueblo. No importa si tú has nacido en la India, si has nacido en Chile, si has nacido en Perú, en Argentina, si has nacido en donde hayamos nacido, en Estados Unidos, no importa. Si nosotros hemos dado ese paso de arrepentimiento y nosotros hemos creído en un solo Cristo, somos del pueblo santo del Dios Altísimo, somos reyes y sacerdotes, somos parte de aquel pueblo, no escogido por nadie, sino escogido por el mismo Dios. Entonces dice aquí: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, mire lo que dice, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A mí me ha dado el don de predicar, a ti te ha dado el don de llevar el evangelio, a ti te ha dado el don quizás de cantar. Entonces dice aquí: os ruego pues, hermanos, me fui al 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mire qué hermoso. ¿Qué es lo que te mandó a hablar el Señor? ¿Qué es lo que te mandó a hacer? Llevar las nuevas de salvación, hablarle a tu hermano, aquel que no le conoce al Señor, porque tú no sabes si aquel que tú le vas a hablar va a ser un hombre de bien, un hombre, una mujer que el Señor levante para su obra, para su ministerio. Aquel que te habló a ti no sabía que tú ibas a ser un hijo de Dios. Aquel que me habló a mí no sabía que yo iba a dar ese paso de arrepentimiento genuino, como tú lo has dado, como yo lo he dado, porque hemos creído que Cristo ha resucitado y que Cristo ahora está a la diestra del Padre, que Cristo un día va a venir por ti y por mí. Eso. Entonces dice el Señor Jesucristo, que habéis a todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire qué hermoso darle gracias al Señor y decirle: Señor, verdaderamente tú usaste a aquel siervo, tú usaste a aquella sierva para que me hablara de tu palabra, pero eres tú el que me ha perdonado. No es Pedro, no es Pablo, no es San Judas Tadeo, no es la Virgen María, no es el Papa, no es el cura, no es el pastor, no es el líder, no es nadie. Él básicamente, la persona que te habló de Cristo es la persona que el Señor utilizó para que tu corazón fueran escritos las leyes, sus preceptos, sus mandamientos, y que tus ojos fueran abiertos para podernos darnos cuenta de que Él es real. Tenemos a un Dios vivo, a un Dios de poder. Entonces dice aquí Pablo, me voy a ir aquí al 13, al 12, quiero decir. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea que la iglesia en sí
ya no estaban ni predicando el evangelio. Ya ellos, unos decían, no, yo no escucho a aquel porque aquel está equivocado. Lo que Pablo predica, eso es lo que es. El otro decía, lo que Apolos predica, eso es lo que es, porque Apolo fue el que me bautizó a mí. No, aquel Cefas, yo soy de Cefas. No, no somos nosotros iguales. Tú piensas de un modo, yo pienso de otro. Y Pablo está diciendo, no importa quién te haya bautizado, no importa quién te haya hablado de la palabra, no importa quién haya usado el Señor, lo más importante es lo que el Señor hizo en tu vida y qué lo que significa Cristo en la vida tuya y en la vida mía. Yo no sé cuántos están entendiendo. Hoy es algo que a nosotros no nos admira porque realmente lo estamos viviendo nuevamente en las iglesias. Las iglesias te están prohibiendo visitar otras iglesias porque si tú las visitas, entonces ya no vas a pertenecer a esa iglesia. Entonces te cierran las puertas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Será que vienen de Dios? ¿Será que están haciendo alianzas con el enemigo? ¿Será que el enemigo los está utilizando o será que tienen a un Dios vivo? Fíjate que los fariseos y los saduceos pretendían. Por eso el Señor Jesús, cuando hablaba con ellos, no era que Jesús estaba en contra de ellos en sí, estaba en contra de la doctrina que ellos querían traer, estaba en contra de las cosas que ellos pretendían estar bien delante de Dios. Por eso él muchas veces les decía, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Aquí el Señor les decía que eran sepulcros blancos por fuera, pero por dentro estaban pudriéndose. Así hay mucho cristiano en la iglesia, hay muchos pastores. Yo conocí un pastor que me dijo a mí, era como de 80 años, que dijo, es que el Señor me habló a mí para que yo me casara con esta jovencita. Nosotros debemos de ser sobrios, debemos de entender cuando algo viene de Dios y cuando algo viene del enemigo. ¿Tú crees que eso va a venir de Dios, de un pastor de 80 años que se quiera casar con una jovencita de 20 años, de 22? Por favor, debemos de abrir nuestra mente, nuestro corazón. Debemos de saber cuando alguien nos está hablando, si nos está hablando en el Espíritu de Dios o en el espíritu del diablo, porque por eso el Señor le dijo, tu padre es el diablo, no es Dios, porque a él adoráis y a él honráis con todo lo que hacéis. Nosotros a veces estamos en la iglesia, hasta tenemos cargos en la iglesia, pero nuestro corazón no está con el hermano, está en contra del hermano, que porque el hermano canta mejor, que porque el hermano predica mejor, que porque el hermano estamos en separaciones en la misma iglesia. Tú y yo debemos de ser uno solo en Cristo Jesús. Cuidado con caer en esos terrenos. Y dice aquí el 13, ¿acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido. Dice la palabra de Dios que cuando un mismo reino está dividido, no tiene poder, no tiene autoridad. El enemigo está, si algo tiene el enemigo, es que el enemigo está unido. El enemigo está trabajando abiertamente unido con los espíritus inmundos. Pero nosotros que decimos ser santos, nosotros que decimos ser parte del pueblo de Cristo, estamos perdiendo el tiempo en estar amedrentando a la gente, en estar amedrentando a muchas personas que de verdad quieren servir al Señor. Nosotros debemos de entender bien cuando algo viene de Dios y cuando algo el Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo es el que ministra. ¿Cómo dirá usted? Cuando usted tiene una comunión todos los días, cuando hay una búsqueda total todos los días de buscar al Señor, el Espíritu Santo te habla y te dice a ti, esto no viene de Dios. Nosotros debemos de entender esta palabra. Fíjate que aquí en el 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solamente a Crispo y a Gayo. Debemos de ser buenos con nuestros hermanos. A veces somos buenos con otra gente y no somos buenos con la iglesia, no somos buenos con nuestros hermanos, mucho menos con la familia, porque por eso muchos de la familia
gloria no quieren venir a Cristo Jesús porque tenemos un vocabulario, tenemos una actitud, tenemos algo que no, y estamos hablando quizás íntimamente. Ellos nos escuchan hablando de otro hermano, hablando de una congregación, hablando de una iglesia. Nosotros debemos de ser sobrios en la palabra de Dios. Y dice en el 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. Fíjate que aquí Pablo le está diciendo en qué momento fueron bautizados, en el nombre de Pablo o en el nombre de Cefas, en el nombre de Apolos, porque ellos ya los estaban viendo a ellos como ídolos, y Pablo entendía perfectamente de que solamente a Dios es que hay que darle hay que darle toda honra y toda gloria. La gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Tú y yo somos parte de ese pueblo santo. ¿Por qué tenemos que estar en diferencias? ¿Por qué tenemos que estar en distinciones? Esto no es nada nuevo. Ahora se está haciendo con más. Quizás en aquel momento era algo increíble porque solo se estaba viendo en la iglesia de Corinto, pero ahora en todas las iglesias se está viendo eso. Ahora ya hasta ni nos quita el sueño. Ahora decimos, oh, sí, así están todos. Ya no nos admira. En aquel tiempo Pablo había viajado desde lejos para llegar a esta iglesia y para mandar una carta. La carta llegó primero, después llegó Pablo. Pablo llegó a hacer una reprimenda a los sacerdotes, a los altos líderes, porque ellos estaban permitiendo, de ellos mismos había llegado la disensión. Ellos no estaban poniendo orden en la iglesia. Ya Cristo ya no se estaba hablando de Cristo, se estaba hablando de Pablo, se estaba hablando de Apolo, se estaba hablando de otras personas. Pablo dijo que ellos solamente eran el servir, eran el sembrar, solamente llevaban la palabra, pero el que hace la obra, el que murió, se llama Cristo Jesús. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Dios vivo. El que lo hace todo se llama Cristo, el que tiene el poder se llama Cristo, el que ha muerto en esa cruz del Calvario, el que dio su vida por ti y por mí y te dio lo más hermoso, el regalo más hermoso a tu vida, de dejarte entrar al trono de la gracia todos los días que nosotros vengamos. Ahorita tú y yo estamos entrando al trono de la gracia, estamos diciéndole al Señor que todo cuanto hagamos sea como un olor grato a su presencia. Mira, al enemigo le puso un mal olor, lo hizo feo, dice, para que la gente le tuviera miedo. Lo hizo, ya no era aquel ángel de luz, ya no era aquel ángel perfecto donde se había encontrado perfección. A veces Dios nos ha dado una buena palabra. A veces Dios nos ha dado a nosotros, nos ha adiestrado en el canto, como yo decía, en muchas cosas, pero se creen mucho y hay distinción. Oh, es que a mí me enseñó, yo fui a tal escuela, yo fui aquí, yo fui allá. No, nosotros debemos de ser humildes, debemos de saber a quién darle la honra y la gloria. Y aquí Pablo dice, para que ninguno diga, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanos. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pero lo más importante que Pablo estaba diciendo aquí, yo no sé a cuántos he bautizado de ustedes, pero aún así haya sido, no lo bauticé en mi nombre, lo bauticé en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y es lo que tú y yo estamos haciendo hoy, honrando al Espíritu Santo, honrando, dejando que Él ministre, que Él hable en nuestros corazones. Si tú ves que hay distinción en tu iglesia, si tú ves que la iglesia está perdiendo el tiempo en estar haciendo diferencias, en estar peleando, en tener rencillas, en tener separaciones, en tener problemas, en tener, como dijo Pablo, en tener básicamente división en la misma iglesia, nosotros debemos de orar por esa iglesia, debemos de orar por los líderes, debemos de orar por nosotros mismos, que nosotros mismos no seamos tocados por ese mal espíritu, que tú y yo seamos, que no importa a cuál iglesia tú vayas, la iglesia solo es un nombre, solo es
un nombre. Aquel que te habló de Cristo, hay que bendecirlo, hay que orar por ese siervo. Aquel que te habló, que te llevó la palabra, pero no es el siervo aquel que tú le debes honra y gloria, sino a Dios Altísimo, al Dios poderoso. Ahora, con esto no quiero confundir a nadie, no quiero decir que los mormones enseñan perfecto, no quiero decir que los aquí y allá, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, porque sabemos que muchos tienen una mentalidad diferente, muchos adoran se llama ¿cómo se llama? Jaime o James, que adoran los mormones. Otros le dan la gloria a otra persona, otros le dan la gloria. Bueno, nosotros le damos la gloria a Cristo Jesús, a nadie más. Cristo es la roca, Cristo es la fuente de vida eterna, Cristo es la entrada, el camino. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Así es que yo te invito a que el día de hoy esto se quede en tu corazón para que tú y yo rindamos honra y gloria. Miren, en aquel tiempo a Pablo lo tenía tan que le había quitado hasta el sueño, le había quitado a Pablo esta situación. Ahora nosotros dormimos en paz sabiendo que el hermano se está peleando con el otro hermano, que hay diferencias en la iglesia, que hay dentro de la iglesia. El líder, el pastor no le habla al diácono, el diácono no le habla a la hermana no le habla. Eso no se puede ver en la iglesia, y esto es culpa a veces de los mismos que están en la jerarquía. Así como aquí en este lugar, ellos eran los primeros que tenían que poner orden en la iglesia. Ellos eran los primeros que tenían que convocar ayuno, a oración y hablar de que solamente Jesucristo es el único que perdona mis pecados, tus pecados, y nos hace libres. Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y con toda su familia. Amén.